Hola. Bueno, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Para empezar, pues agradecemos muchísimo su presencia. Muchísimas gracias a los colaboradores, investigadores, colegas. Muchísimas gracias por el tiempo, por la aceptación de esta invitación. A nombre de nuestra directora general de conservación, la doctora María del Carmen García Rivas, le damos la más cordial bienvenida tanto a los panelistas como al público que está aquí presente. Bien, pues este foro técnico, retos y oportunidades, ¿no?, en materia de conservación de la biodiversidad de las áreas naturales protegidas. En este foro técnico vamos a estar conversando. Nuestros estimados panelistas nos van a hacer comentarios respecto a temas relevantes en materia de conservación. ¿Cuál es el estado actual de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en las áreas naturales protegidas federales? ¿Cuáles son aquellas líneas de investigación científica que en este momento están sucediendo en materia de conservación en las áreas naturales protegidas? ¿Y cuáles son también aquellos mecanismos de integración, de colaboración, de comunicación entre la academia, la sociedad, las organizaciones civiles y el gobierno federal? Asimismo, algo muy relevante: ¿cuáles son los vacíos y omisiones en materia de conservación, que son áreas de oportunidad para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad? Y en este sentido, ¿cuáles serían las estrategias de conservación de la biodiversidad en un futuro, considerando el cambio global? Bien, pues de esto vamos a estar conversando en este foro técnico. Y pues para esto tenemos un grupo de especialistas que no solo son especialistas, sino son colaboradores muy importantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Voy a dar la palabra a mi compañera Erika, que va a leer las semblanzas de nuestros colaboradores. Buenas tardes. El doctor Víctor Sánchez Cordero es investigador titular C en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Su trabajo ha sido fundamental en la ecología y conservación de los mamíferos en México, integrando el estudio de la biodiversidad con herramientas de modelación espacial y análisis del cambio climático. Ha contribuido al diseño de redes de áreas prioritarias de conservación y el análisis de riesgos de zoonosis emergentes, mediante la integración de distribuciones de mamíferos y vectores patógenos. Su producción científica incluye una destacada trayectoria con decenas de libros, artículos y tesis dirigidas, así como la coordinación de numerosos proyectos de su investigación. Su liderazgo ha trascendido la academia, ocupando cargos como director del Instituto de Biología de la UNAM, consejero de la CONAM y presidente del Comité Científico de la Mariposa Monarca. Ha sido distinguido con reconocimientos nacionales e internacionales por su aportación a la conservación de los recursos naturales. Un fuerte aplauso para el doctor Víctor Sánchez Cordero. Muchas gracias. La doctora Mariana Reina es una científica marina, con más de 15 años de experiencia en la protección marina y gestión pesquera. Su labor se ha centrado en el manejo sostenible de los recursos naturales y el fortalecimiento de las áreas naturales protegidas, bajo un enfoque socioecológico. Ha contribuido de manera significativa al desarrollo de estrategias para la protección de ecosistemas marinos críticos en México, integrado la ciencia con la gestión participativa. Desde Oceana México, ha liderado expediciones científicas a arrecifes de coral y coordinado estudios que han derivado en la creación de nuevas áreas marinas protegidas. Su experiencia combina investigación, incidencia y colaboración con comunidades costeras, consolidándola como una voz relevante en la conservación marina y el manejo pesquero sostenible. Un aplauso para la doctora Mariana, por favor.
El profesor José Luis Tello Musi cuenta con más de 3 décadas de trayectoria dedicada al estudio de los ecosistemas arrecifales coralinos. Su trabajo ha contribuido significativamente al conocimiento de la diversidad y ecología de invertebrados marinos, con especial énfasis en corales hermatípicos y anémonas. Ha participado en proyectos de largo alcance como el monitoreo del sistema arrecifal veracruzano, donde documentó la dinámica de comunidades coralinas, macroalgas, peces y erizos. Autor y coautor de numerosas publicaciones científicas, su investigación ha fortalecido la comprensión de los procesos ecológicos que sostienen la biodiversidad marina y ha aportado información clave para los esfuerzos de conservación y manejo de arrecifes en México. Un aplauso, por favor. La doctora Diana Luque es investigadora titular C en el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, en Hermosillo, Sonora, y miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de trabajo se centra en la ecología política y la gestión biocultural del desarrollo, con un compromiso profundo hacia la conservación de los territorios, los saberes tradicionales y las formas de vida de los pueblos indígenas. Ha desarrollado metodologías participativas e interculturales que fortalecen el diálogo de saberes entre comunidades locales, la academia y las políticas públicas. Su investigación aborda la sistematización del conocimiento tradicional, la gestión comunitaria del agua, el ecoturismo biocultural y la restauración de territorios sagrados. Ha coordinado proyectos nacionales de gran alcance como PRONACE Agua y PRONACE Energía del CONACYT, con impacto en la seguridad hídrica, energética y alimentaria de los pueblos originarios. Su obra académica y comunitaria ha sido reconocida con el Premio Nacional al Mérito Ecológico y el reconocimiento Saguaro 2025, otorgado por el Gobierno de Sonora. Un aplauso para la doctora Diana, por favor. El doctor David Alexander Prieto Torres es profesor e investigador en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, donde dirige el Laboratorio de Biodiversidad y Cambio Global. Su investigación se enfoca en la conservación de la biodiversidad ante el cambio climático, integrando la biogeografía, la ecología espacial y la modelación de nicho ecológico. Ha desarrollado estudios sobre la planificación sistemática de la conservación y la conectividad ecológica, identificando áreas prioritarias para la protección de especies y de ecosistemas bajo escenarios de cambio global. Es investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y en su haber cuenta con más de 75 obras publicadas, incluyendo artículos científicos y capítulos de libros especializados. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Erika. Bueno, pues ahora voy a describir brevemente cuál va a ser la dinámica de este conversatorio. Va a haber 3 rondas de comentarios. En cada una de las rondas, nuestros panelistas van a tener 3 minutos para hacer comentarios respecto a una pregunta detonadora. Vamos a tocar en esas 3 rondas 3 temas principales. El primero, el estado actual de conservación de las áreas naturales protegidas. El segundo, cuáles son los mecanismos de comunicación en los puentes de colaboración entre los diferentes sectores. Y el tercero, el futuro de las ANPs. En 50 años, ¿qué va a pasar con los ecosistemas y la biodiversidad de las áreas naturales protegidas, tomando en cuenta el cambio global? Bien, al final de cada ronda, después de que tengan 3 minutos, tendrán todavía 1 minuto adicional para poder replicar algo o hacer algún comentario adicional que no se haya comentado al principio. Al final de las 3 rondas es que entonces tendremos aproximadamente unos 10 o 15 minutos para poder elaborar una sesión de preguntas y respuestas con el público.
Mi compañera Erika va a estar al pendiente de los 3 minutos que cada uno tiene y les va a mostrar un letrero cuando quede un minuto. Y bien, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con la primera ronda. Bien, si les parece, podemos comenzar respondiendo la autora Mariana y nos vamos en ese orden, en la segunda ronda de regreso y en la tercera en ese orden, si les parece, si están de acuerdo. Bien, la primera ronda. La primera ronda es una mirada al presente. ¿Cuál es el estado actual de conservación de los ecosistemas en las ANPs de México? México cuenta con 232 áreas naturales protegidas. Sin embargo, esto representa un reto, un desafío en términos de conservación, ¿no? ¿Cómo estamos hoy en términos de investigación científica en materia de áreas naturales protegidas? Voy a leer 2 preguntas. ¿Cómo describirían el estado actual de conservación de las áreas naturales protegidas, marinas y terrestres, considerando los principales avances, retos, transformaciones desde su perspectiva? Además, se están incorporando nuevas herramientas, enfoques y colaboraciones entre la ciencia, la gestión y el manejo. Doctora Mariana, si gusta comenzar. Sí, pues primero que nada quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en una plática tan interesante. Y yo vengo de Oceana, una organización de la sociedad civil en donde trabajamos temas exclusivamente marinos. Entonces, esta respuesta la voy a enfocar a las áreas naturales protegidas en la parte marina de México. Y bueno, sabemos que México cuenta con un montón de diversidad de ecosistemas, de especies importantes, relevantes a nivel mundial para pensar en su protección. Sin embargo, no podemos y sabemos que no podemos hacer una protección que no vaya de la mano con las comunidades que habitan nuestras costas, con estas comunidades que obtienen de las áreas naturales protegidas alimento, sustento y formas de vida que lo han pasado de generación en generación. Entonces creemos que más allá de un porcentaje del territorio marino protegido con áreas naturales protegidas, también debemos pensar en quiénes viven ahí, quiénes participan en las decisiones para proteger o no, o de qué manera proteger estas áreas naturales protegidas marinas. Y bueno, como desde Oceana lo que hemos trabajado desde hace 6 años más o menos en México es primero entender qué lugares están protegidos, qué hace falta, ¿no? Y justo tuvimos un par de expediciones en el Golfo de México, en donde ahí se conecta un montón la academia, ¿no? Que nos dijeron, es que hay unos lugares de arrecifes de coral maravillosos que necesitan ser investigados, pero también necesitamos entender qué sucede ahí. Y lo que nos dimos cuenta desde 2021, más o menos 22 y 23 con estas expediciones, fue que efectivamente había arrecifes de coral en un estado de conservación relativamente bien a comparación con otros lugares arrecifales de México, ¿no? Como el Caribe. Y fue cuando hicimos colaboración junto con la CONAP, junto con instituciones de academia, universidades, y también escuchamos al sector que es el usuario, el sector pesquero, que dijeron, estos sitios son los que nos brindan recursos, son los que nos brindan seguridad, son los que nos brindan pues una forma de vida. Y gracias a esta colaboración pues salieron 2 áreas nuevas naturales protegidas y creemos que pues es un ejemplo, ¿no? Cuando se conjugan intereses o bienes comunes o bienes hacia futuro, que podemos trabajar y repensar la forma en que algunas veces las áreas naturales protegidas han sido creadas, ¿no? En este paso de ir y ver qué hay y entender que las comunidades saben qué hay. Saben que ahí están naciendo o nosotros le denominamos a estos sitios criaderos de vida. Estos arrecifes de coral son criaderos de trabajo, de recursos, y ya lo identificaban. De hecho, un caso bien interesante fue la creación del Parque Nacional Bajos del Norte, en donde el mismo sector señaló que las zonas arrecifales, o sea, los lugares que son semilleros de vida, son criaderos de sus recursos, nos dijeron, este sitio tiene que ser protegido para que nosotros podamos seguir pescando más en un futuro, ¿no? Queremos
que nuestros hijos e hijas tengan la posibilidad de que si se quieran dedicar a la pesca, pues tengan estos sitios relevantes, importantes, y es escuchar a todos los sectores que podrían estar interesados e interesadas, como la academia, las comunidades costeras y también las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importante en hacer este puente entre ciencia y política pública, ¿no? Entonces, creo que el estado actual estaba hablando de estos 6 años que hemos estado aquí en México, pues es un buen ejemplo de esta creación de áreas naturales protegidas que piensan en quiénes deberían estar, quiénes son los actores que deberían estar sumados a la mesa, en la conversación, en las decisiones, y eso es más o menos lo que hemos hecho a lo largo de estos 6 años que tenemos en México en materia de áreas naturales protegidas en el territorio mexicano. Nos hemos enfocado mucho más en el Golfo de México porque creemos que hay una parte pues que hemos visto generalmente a otros lugares, otros sitios en México que nos pueden brindar áreas naturales protegidas, pero en el Golfo de México ha tenido como por ahí áreas de oportunidad que vimos y que no ha volteado a ser, o no lo hemos visto generalmente como este proveedor de recursos, de vida, de cultura. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Yo no voy a hablar de todas las áreas naturales protegidas porque realmente lo que más he trabajado es en el sistema arrecifal veracruzano, que es una área natural protegida que me tocó conocer desde estudiante y todavía no era un área natural protegida. Estaba resguardada por la parte de Marina, de la tercera zona naval, y nos coordinábamos con ellos. Hubo un capitán, el capitán Jorge Juárez, que era el que era entusiasta para tratar de conservar, y nosotros cuando empezamos a hacer trabajos, cuando ya empecé en la parte de la investigación, también de la docencia, entonces empezamos a hacer proyectos y le dábamos toda la información a él para que empezara a conservarla, ¿no? Entonces empezamos desde mucho antes. Cuando se declaró área natural protegida fue un tiempo como entre claro oscuro, porque no sabía quién era el que se tenía que hacer cargo del área natural, ¿no? Marina siempre lo había hecho, llega la administración y entonces como que había un poco de conflictos hasta que llegó en un momento en el que se reunían, teníamos que sacar permisos de uno, permisos del otro, hasta que ya después fue todo hacia la parte de la CONAM. De ahí en adelante, bueno, en la parte de investigación vemos que algo sumamente importante para las áreas naturales protegidas y para la conservación es saber qué hay ahí. Los inventarios, que todavía, como siempre decimos los biólogos, un país megadiverso que es México, tiene mucha oportunidad para seguir describiendo nuevas especies, nuevos registros, para después alimentar todas esas bases de datos y hacer después toda la modelación que se hace para ver panoramas de distribución. Entonces, nosotros nos hemos enfocado a trabajar con hacer inventarios de moluscos, de equinodermos, de peces. En la actualidad estamos, algunos proyectos con la parte ya genética y estamos por iniciar con una colaboración para la metagenómica, para tratar de ver desde otro punto de vista el conocimiento de la diversidad. Gracias. Pero todo esto también a la hora de trabajar con la CONAM y nosotros, que ha sido un poquito complicado a veces la parte, digamos que logística, administrativa. Entonces hemos llegado a acuerdos en el cual hemos trabajado con algunas administraciones bastante bien, que hemos hecho colaboraciones en donde nosotros trabajamos, platicamos con los del parque y unimos fuerzas, capacitándolos también a ellos para la parte del monitoreo, para saber en qué estado de conservación se puede encontrar. Es difícil hablar de un estado de conservación porque estamos hablando en un punto en el tiempo. Los arrecifes, los de Veracruz, por lo menos tienen 10,000 años de que se formaron y cada coral puede llegar a tener 500 o más años. Entonces, hablar de un estado de conservación, podemos que estemos viendo un punto en el tiempo, y ese punto en el tiempo puede ser un punto que vaya de bajada o que vaya hacia arriba, ¿no? Pero de todas maneras, seguimos contribuyendo y colaborando.
y también con la zona pesquera que de repente, pues ellos se quedaron, ellos pescaban, lo declaran área natural protegida, se quedan, digamos, con el limbo, y nosotros por medio de servicios sociales, junto con la CONAM, estuvimos ayudándoles para que ellos cambiaran de rol en la parte social. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo vengo del CIAD, que es el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, que es un centro público de investigación de lo que es ahora la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y estamos ubicados principalmente en el noroeste, pero la base principal es en Hermosillo, Sonora. Entonces, pues yo, al igual que los compañeros, hablo desde mi experiencia, que tenemos desde ciencias sociales, desde la ecología política, y que tenemos casi 30 años trabajando con los territorios indígenas de Sonora, y pues un poco de experiencia también a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es el estado de conservación de las áreas naturales protegidas? Desde lo que yo conozco, están en deterioro. Están en deterioro, y desde los instrumentos que nosotros aplicamos, esa es la percepción de la gente que vive ahí, porque recientemente hemos seguido trabajando, sobre todo nos hemos enfocado a los humedales costeros con bosque de manglar, que están en en el centro sur del estado de Sonora y norte de Sinaloa, que le llamamos el corredor biocultural estuarino de Sonora y norte de Sinaloa. Son 6 humedales costeros con bosque de manglar. Y estos 6 humedales, la percepción de los locales es que están en deterioro. La principal causa es la sobreexplotación pesquera. Y también enseguida viene el cambio climático. Y luego también viene la falta de financiamiento para la protección. Y así tenemos, lo tenemos publicado recientemente. Y también participamos en una red que se llama NextGen, que es la nueva generación del desierto de Sonora y Golfo de California. Y en un reporte reciente que sacó NextGen, hablan igual del estado de los recursos naturales del desierto de Sonora y del Golfo de California es de deterioro. Y no sé si tengo bueno, entonces sí es muy importante este vínculo de ciencia con la conservación. Y yo diría que las áreas naturales protegidas ahorita es un tema de seguridad global, de seguridad climática. Es lo que tiene la humanidad para enfrentar el principal desafío, que es la crisis climática. Es la principal infraestructura para enfrentarlo, es la biodiversidad. Y ahorita tenemos el huracán Melissa, que promete ser catastrófico y borrar del mapa a varios millones de personas, porque no va a haber infraestructura ni capacidad que pueda enfrentar eso. Y si no tenemos conciencia de eso, que es un desafío global y que son estos parques y estas ANPs lo que tenemos ahorita para enfrentar esas catástrofes globales. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Yo quiero empezar mi participación comentando que las áreas naturales protegidas son el principal instrumento de conservación a nivel mundial. No hay mejores ideas o instrumentos para conservar el patrimonio natural del mundo que las áreas naturales protegidas. Ahora bien, contestar la pregunta, ¿cuál es el estado de conservación de las áreas naturales protegidas en México? Necesitamos una métrica, necesitamos una manera de medir eso. Quizá voy a tomar un enfoque un poco diferente a mis colegas que participaron de manera muy puntual y muy contundente, diciendo que
podemos dividir en 3 temas la manera como podemos evaluar este estado de conservación. Uno, a través de la manera como las áreas naturales protegidas representan adecuadamente o no nuestro patrimonio natural. La segunda métrica el tema que podemos darle métrica es en el tema de la gestión. Si hay una gestión efectiva o no hay una gestión efectiva. El tercer tema, donde podemos dar una métrica, y es donde me quiero concentrar en esta primera participación, es en la funcionalidad ecológica, ecosistémica, en servicios ecosistémicos, etc. Y la manera como en el laboratorio hemos pensado desarrollar esa métrica es a través de una variable que funciona como un proxy, como un aproximado a esa métrica, como un subrogado de esa métrica, que es la cobertura vegetal, la cobertura de los ecosistemas dentro de las áreas naturales protegidas. Porque sabemos que con cobertura vegetal pues se dan servicios ecosistémicos, todas las interacciones ecológicas, etc. Entonces voy a platicarles un estudio que hicimos recientemente donde comparamos el porcentaje de cobertura vegetal que hay en cerca de 120 áreas naturales de las 232 protegidas en México con áreas no protegidas con ecosistemas equivalentes. Y los resultados son muy alentadores, porque entre el 80 y el 90% de las áreas protegidas tienen mejor estado de conservación en cobertura vegetal que áreas no protegidas. Esto quiere decir que si no se hubieran muchas de estas áreas, si no tuvieran un decreto de protección, quizá la cobertura vegetal hubiera disminuido dramáticamente. Entonces sí necesitamos un enfoque teórico-metodológico para cuantificar y contestar adecuadamente estas preguntas tan demandantes y con un reto académico y social importante. ¿Cómo cuantificar el estado de conservación de las áreas naturales protegidas? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes, y segundo, pues agradecer la invitación a CONAN, sobre todo a Alejandro, que como bien dijo, hemos estado colaborando en los últimos meses, casi ya año y medio. El problema de ser el último es que me queda poco que decir, entonces en esta ronda perdí, pero sí quiero como rescatar un poco incluso lo que decía el doctor Víctor. Hay una frase muy cliché en los biólogos y ecólogos de México, país megadiverso, pero también es megadiverso en las problemáticas que enfrentamos, ¿no? Al final la biodiversidad que tenemos nos hace tener más desafíos y más retos que abordar. El doctor bien puso un ejemplo de una forma en la que podemos medir qué tan efectivas o qué tan bien conservadas podrían estar las áreas protegidas. El problema es que es una situación multifactorial. En el caso de cobertura vegetal, pues sí, funcionaron en ese frenar la barrera de la deforestación, pero las áreas protegidas no están exentos de otra amenaza como es el cambio climático. Entonces tenemos otro factor que necesitamos considerar. Yo sí creo que es un escenario bastante alentador que en el último sexenio la superficie de protección o los decretos de nuevas áreas ha aumentado, pero realmente plantea la otra pregunta: ¿más área es lo único que requerimos? Yo lo veo porque justo desde la parte científica trabajamos mucho en detectar lo que decían desde el inicio, vacíos de información. Tenemos polígonos, tenemos áreas, pero ¿qué tenemos ahí? ¿Realmente conocemos lo que tenemos? ¿Entendemos lo que tenemos? ¿Los servicios que prestan? ¿Quiénes son los que están beneficiados? ¿Y cómo esta información la estamos transmitiendo? Yo, en la poca experiencia, comparándome un poco con mis compañeros aquí en el foro, que he visto es que podemos detectar varias cosas particulares. Por ejemplo, yo trabajo, aquí me voy a ir ya a decir ecosistemas terrestres, yo trabajo mucho selva seca. Y es un ecosistema que tiene alto impacto social dentro de los servicios para nuestra humanidad.
pero es uno de los más deforestados, más impactados y posiblemente de los menos protegidos dentro del país, aunque últimamente se le está dando mucho énfasis para tratar de revertir un poco esa situación. Pero curiosamente zonas que son muy importantes están en un sesgo de información. No entendemos todo lo que tenemos porque es un ecosistema megadiverso en endemismo, y entonces tenemos áreas que además no están totalmente conectadas, y en términos de biodiversidad, y por ahí me voy a adelantar a mi última ronda de la pregunta, el tema de la conectividad hoy en día es otra métrica que no podemos olvidar para ver el estado de conservación de las áreas. Gracias. Muchísimas gracias, doctores, por su participación. Y efectivamente, es muy importante lo que nos están comentando, y aquí quisiera cerrar esta ronda con también un comentario que tiene que ver con conocimiento. Es decir, si las áreas naturales protegidas, como ya lo están mencionando, son el instrumento efectivo de conservación de la biodiversidad y que representa también grandes retos. Sin embargo, uno de estos retos también es el conocimiento. O sea, ¿qué conocemos de nuestras 232 áreas naturales protegidas? En este sentido, comentarles que en esta etapa de la CONAM estamos haciendo un gran esfuerzo de compilación de información sobre la biodiversidad de las áreas naturales protegidas, porque debemos de conocer lo que vamos a proteger. Entonces, estamos generando un gran sistema de información sobre biodiversidad de las áreas naturales protegidas. Tenemos hasta el momento conocimiento de más de 21,000 especies presentes en estas 232 áreas naturales protegidas. También tenemos la información compilada de los polinizadores que tenemos en las áreas protegidas, de aquellas áreas prioritarias que también son insumos que ustedes mismos han generado, de esta parte de conectividad a nivel de paisaje, a nivel de función. Tenemos también esta información que se está integrando ahora en los nuevos programas de manejo para no dejar de lado estas partes que han comentado, ¿no? Y por supuesto la información del ámbito biocultural, es decir, la integración sólida del conocimiento local en los instrumentos que desarrolla la CONAM actualmente. Entonces estamos actualmente en este esfuerzo de compilación y colaborando ampliamente con, por supuesto, la academia, las organizaciones civiles y otras dependencias hermanas federales, como por ejemplo la CONABIO. Y bien, pues ahora pasemos a la segunda ronda. Es que hay cosas interesantes que mencionaron mis compañeros en la parte de cómo medirlas, y la verdad es que se nota que, o sea, es la complejidad para hacerlo, porque si bien se puede ver la cobertura vegetal con fotografías o con muestreos directamente en campo, la parte marina es más complicado, ¿no? O sea, eso no es tanto que diga que es mejor la parte marina, ¿eh? Pero en el mar la vida es más sabrosa. Entonces, ahí lo que estamos, por ejemplo, el puerto de Veracruz no se puede entender sin su historia. O sea, el deterioro del sistema residual veracruzano empezó desde la urbanización de la llegada del humano, ¿no? Está San Juan de Ulúa, donde principalmente llegaron, sacaron piedra de coral para construirlo ahí. Todo el puerto de Veracruz está construido de coral, de toneladas y toneladas de coral que desaparecieron prácticamente a arrecifes. Digo, no hay el tiempo para mencionar todo eso. Y aparte, algo que quería mencionar es que son cambios globales, y entonces también tiene que haber soluciones globales. Porque, por ejemplo, también otro problema que tiene el sistema residual veracruzano son los aportes de los ríos. Ahorita se habla de los microplásticos, se habla de contaminantes, metales pesados, que también parte de eso, si hay una oportunidad, les menciono algo interesante de esta parte, ¿no? Todo el desarrollo urbano, todo el drenaje prácticamente llega, y el Golfo de México termina siendo una cloaca, ¿no? Ahorita que lo del Caribe, del Sargazo, pero si pensamos en toda la zona costera hay desarrollo urbano, y ese desarrollo urbano acaba con los filtros naturales que son los manglares, acaba con la selva baja, hay cambio de uso de suelo a nivel global, y todo eso no se ve. No se puede sacar en una fotografía, sino se tienen que hacer muchos de los estudios directamente de campo, que son muy costosos, y que a veces la parte que le toca financiar estos proyectos
pues no le da esa importancia. A veces es a lo que más se vende, ¿no? Entonces es algo que quería aportar. Mucho gusto. No, coincido totalmente lo que acabo de escuchar de mis colegas. Las áreas protegidas marinas es otra manera, tenemos que tener otra manera de cuantificar estas métricas. Yo no tengo idea de eso, solo que en el mar la vida es más sabrosa. Pero, y coincido también con el comentario de David, esto es multifactorial, pero quizá analizando estas métricas de manera integral podamos ir armando una historia mucho más robusta para dar los datos a los tomadores de decisiones como la CONABIO o como la CONAMPO en este caso. Yo creo que eso es algo muy importante y es muy alentador en tener estas cifras, estos porcentajes de cobertura en buen estado de conservación, en una proporción muy alta de las áreas protegidas. La opción alternativa hubiera sido muy preocupante. Entonces, coincido totalmente con lo que estás comentando, David, y son los factores de cambio climático. Entonces, hay mucho por hacer y yo creo que finalizo mi comentario de 1 minuto y medio diciendo que la CONAMP estableció un índice de efectividad en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que lo desarrolló y lo estableció mi entrañable amigo Ignacio March, y el I-efectividad es un ejemplo a nivel mundial. Nosotros lo estamos tomando como un punto de referencia, una plataforma de referencia, pero pocos países tienen un sistema de monitoreo de efectividad como la CONAMP. Y eso hay que reconocerlo y eso hay que anunciarlo orgullosamente a nivel nacional e internacional. ¿Listas? ¿Desea hacer otro comentario? Vamos a pasar a la segunda pregunta, a la segunda ronda. Y bien, en esta segunda ronda, entonces hablaremos ahora de los retos compartidos. Es decir, la conservación no se hace en aislamiento, necesitamos colaboración. Estamos hablando de diferentes sectores, academia, gobiernos a diferentes niveles, organizaciones de la sociedad civil y por supuesto la sociedad. La integración de estas alianzas, la integración de este trabajo en conjunto, como lo han mencionado, la generación de información de la academia que se sume al sector gobierno y que pueda tomar decisiones basadas en ciencia y basadas también, por supuesto, en conocimiento local. ¿Cómo logramos esto? Esto es un gran reto. ¿Qué está sucediendo en este momento? Y bien, para esto voy a permitirme leer 2 preguntas. ¿Cómo las alianzas estratégicas pueden lograr sinergias en conservación de la biodiversidad y manejo sostenible entre conservación y también desarrollo? ¿Qué lecciones aprendidas destacan de los proyectos donde se ha logrado una colaboración efectiva entre comunidades, academia y gobierno? Si gustan, podemos comenzar ahora por el doctor David. Volví a perder. No, bueno, yo creo que quizás es una de las preguntas más difíciles por la complejidad al momento de responder. Tengo que confesar o hacer el mea culpa que yo desde mi formación de científico, la parte social me cuesta un poco más, ¿no? Es algo sumamente complejo de manejar. Pero también, justamente, una de las cosas que hemos trabajado en el laboratorio en los últimos 3 años ha sido este proyecto grande que se nos ocurrió, que es el llamado Hotspot Mesoamérica, donde estamos tratando de ver los impactos que estamos viendo con cambio global, tratando de hacer un poco lo que dice el doctor Víctor, de medir, ¿no? De tener métricas que nos digan qué puede ser vulnerable y qué no.
La verdad, yo estoy muy contento con el proyecto, pero también lo digo quizás un poco con culpa, pero con mucho orgullo. Algo que ha caracterizado ese proyecto ha sido la vinculación y la difusión. Y en parte ha sido por mis estudiantes. O sea, los estudiantes en todo momento dijeron, ok, sí, hagamos ciencia, hagamos investigación, publiquemos, pero no parques de papel. Saquemos la información, hagamos divulgación, hagamos que las personas se apropien de eso. Y yo, a través de esa experiencia, aprendí esa frase que una vez alguien me comentó. Estamos en el decenio de la conectividad. Y la conectividad no es solo conectar áreas protegidas o paisajes, es conectarnos, academia, gobierno, sociedad, es conectarnos académicos y no dejar que el ego nos esté, porque es mi paper o porque es mi manuscrito o porque el gobierno tal, porque al final todos tenemos intereses particulares, pero estamos en la misma lucha. La lucha no es entre nosotros, la lucha es nosotros contra lo que le está pasando al planeta. Entonces, vincularnos es esencial. Sin eso no va a haber éxito. Gracias. Nada más me recuerdan del último comentario que hizo David, que si están de acuerdo de este foro podemos hacer una propuesta muy concreta al señor comisionado. Coincido con David. Yo voy a contestar esta pregunta con una experiencia personal. Ahora estaba viendo la migración de las mariposas monarca. A mí, por alguna razón que aún desconozco, me invitaron en el 2015-2016 a formar parte del Comité Científico Trinacional de la Mariposa Monarca. Y la verdad a mí me asombró eso muchísimo porque yo no había trabajado nada con la mariposa monarca, pero fue una experiencia que quiero compartir porque contesta con un estudio de caso la pregunta que acabas de formular, Alex. En ese entonces se estaba notando que las poblaciones invernales de mariposa monarca iban en picada. Estaba decreciendo la población de las congregaciones de hibernación de la mariposa monarca en picada, dramáticamente. Y entonces había una explicación, una hipótesis que rondaba en toda la comunidad que estaban estudiando mariposas monarca, en la comunidad conservacionista del fenómeno migratorio, tanto en Canadá como en Estados Unidos y en parte de México. Y era que el factor responsable de este declive poblacional de las poblaciones invernales se debía a la deforestación de las zonas núcleo de la mariposa monarca. Y entonces yo puse a prueba esa hipótesis y el gurú, que en paz descanse, que había estudiado el fenómeno migratorio como por 40 o 50 años, publicó en el 2016 o 2017 un artículo en una de las mejores revistas científicas en Science, diciendo que México debería de parar la deforestación en las zonas núcleo de la mariposa monarca, porque ese era el principal factor. Pero no daba datos. Busqué en el artículo y no había datos. Entonces en el laboratorio nos dimos a la idea de hacer un examen, un análisis tremendamente detallado sobre cuál era el estado de conservación y la deforestación o no de las zonas núcleo. Y bueno, brevemente, la historia es que la Reserva de la Biosfera de la mariposa monarca se decreta en el 2000 y del 2000 al 2010 hay una deforestación muy importante y la gente se quedó con ese chip. Pero a partir del 2010 y del 2011 al 2025, la deforestación ilegal bajó dramáticamente a un 3%. Nosotros con los análisis que hicimos pudimos diferenciar si la caída de árboles era por tala ilegal con la sierra o caída por enfermedades o por vientos, de acuerdo a los tocones que quedaban. Hicimos los análisis.
no solamente se detuvo la deforestación en las zonas núcleo de la mariposa monarca, sino que ha habido una reforestación. Y aquí viene la contestación de la pregunta específica que hizo Alejandro. Eso se ha debido a ONGs, a los 3 estados de gobierno, a la interacción de ellos, al financiamiento de organizaciones filantrópicas y a la academia. Toda esta sinergia ha logrado que México dé y lo digo enfáticamente, que México dé un ejemplo a nivel mundial de una estrategia de conservación exitosa del fenómeno migratorio más icónico que hay en este planeta, que es la migración de la mariposa monarca, para cumplir su papel de protección de las zonas núcleo. No solamente se detuvo la deforestación, sino que se incrementó en 11% la cobertura vegetal de los bosques de Oyamel. Todo esto está publicado. Uno de los artículos se lo dediqué a este enorme personaje, Lincoln Brauer, que tanto contribuyó al estudio del fenómeno migratorio de la mariposa monarca. Pero en este último punto, yo creo que ahí estaba demasiado trabado el rollo. Y ahora todo el mundo está buscando factores por otros lados, no responsabilizando a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Gracias. Sí, bueno, los retos para la conservación de las ANPs pues son enormes, ¿no? Y yo creo de que sí se deben de tratar de uno por uno, pero sí tomando en cuenta desde esta gobernanza global que ahorita necesitamos. Ahorita es importantísimo fortalecer la gobernanza global, que ahorita lo que tenemos es las Naciones Unidas con todos sus defectos, pero ahorita, por ejemplo, el grito, vuelvo a este huracán Melissa que pues va a ser de dimensiones catastróficas para Jamaica, Cuba y la parte del Caribe, ¿no? Y yo creo que van a ser millones de personas que van a perecer o que están en este momento, porque ahorita está en Jamaica el ojo del huracán, entonces están, y como ya dije, pues no hay manera de responder. Y las Naciones Unidas dice que va a mandar vía aérea 2,000 kits a una población de casi 3 millones de habitantes, o sea, ¿qué significa eso? Entonces, sí creo que sí tenemos que poner mucho ojo en fortalecer la gobernanza global. Y ahorita son las Naciones Unidas. Y ahí le tenemos que exigir al gobierno de México que ponga acento en lo que significa el papel de México en esta gobernanza global y en enfrentar este desafío de la crisis climática. Creo también de que la Semarnat, incluso la CONAMP, su estrategia de comunicación de lo que significa las ANPs y la biodiversidad, tiene que ser más agresiva y más inteligente, porque ahorita pues qué bonito pajarito y qué bonitas las mariposas y qué bonito se oye, pero es mucho más que eso. Es la principal infraestructura para enfrentar el principal desafío de la humanidad. Entonces yo ahorita francamente esperaría que el comisionado Álvarez y Casa o que la secretaria Bárcena ligara lo que está sucediendo con este huracán con esta semana de la conservación. O sea, que dieran un mensaje fuertísimo. No le va a afectar a México. O sea, van a caer lluvias y todo esto, pero
aquí a nuestros hermanos van a perecer. No va a haber de otra, no va a haber manera de evacuar a esos millones de personas. Entonces, esa conectividad, no solamente de la biodiversidad y no solamente de la ciencia con la política pública, tiene que ver también con medios de divulgación y con estrategias de comunicación y con que se presenten nuestros políticos que saben del tema, como tenemos ahorita a nuestra presidenta que sabe del tema del cambio climático. Yo sí esperaría que nuestros políticos dieran una respuesta, pero bien fuerte, frente a lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces, ¿qué significan las ANPs? ¿Por qué vienen para abajo? ¿Por qué tienen menos presupuesto? Venían de menos presupuesto desde los sexenios priistas y panistas, y el sexenio pasado todavía peor. La comunidad científica le pasó igual, ¿verdad? Y si no hay comunidad científica, yo no veo cómo podamos seguir evaluando la importancia que tiene este planeta vivo, ¿no? Otro gran desafío que tenemos ahorita es México es uno de los países de mayor riqueza biocultural del mundo, y esta es la trama lingüística y cultural y de biodiversidad que ya está bastante documentada y bastante probada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para la vitalidad de los ecosistemas? Y aquí en México, los grupos de científicos que hemos trabajado con el tema biocultural lo hemos documentado una y otra vez. Entonces, ¿qué significa ser uno de los países de mayor riqueza biocultural del mundo? O sea, no somos cualquier país. Y tenemos que centrar nuestra atención en los pueblos indígenas de México. Porque ¿en qué situación están? Porque la contribución que hacen ellos, no solamente a este país, sino a la seguridad climática, hídrica y alimentaria del mundo, es enorme comparado con lo poquito que piden, que es infraestructura para el desarrollo. Eso es lo que piden, salir de la pobreza. Entonces, eso también lo tenemos que gritar, francamente, se tiene que gritar. La importancia de los pueblos indígenas de México en el mundo. Yo trabajo con una comunidad que nada más son 1,100 personas. Y el conocimiento que tienen de su territorio no lo tienen ningún biólogo, con el respeto de mis colegas. Estoy segurísima que los conocimientos y todo tenemos que empezar por llegar a estas comunidades no creyendo que son analfabetas, sino que tienen su propia ciencia y sus propios sistemas de conservación, porque llegan estos sistemas de conservación federales y se vuelven coercitivos, se vuelven, yo los he escuchado, que son sus enemigos, los ambientalistas. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado a la tarea de generar una ciencia que sea capaz de establecer un diálogo de saberes, una interculturalidad. Y eso es una de las cosas que tenemos que trabajar fuertemente en el sector científico, en el reconocimiento de los otros saberes, las otras epistemologías y establecer diálogo de saberes. Bueno, yo les voy también a platicar un caso concreto de éxito, digamos, que tuvimos con el sistema residual veracruzano, que bueno, parte les comenté
que esto, pues bueno, fueron cambios de roles, así como se mencionaba, de gente que siempre vivía de la pesca y que todas sus actividades que se centraban en eso, pero es su forma de vida y de repente ya no lo pueden hacer. Entonces nosotros hicimos pues una alianza con ellos, digamos, ahí hablando de alianzas. Llevamos alumnos, preparamos alumnos y hicimos la parte que sería como de educación ambiental por medio de servicios sociales, en el cual se les trató de dar una opción, que era lo que luego a veces pasa que no se les da esas opciones. Y entonces ellos ahora, ustedes los pueden ver cómo les ofertan la visita a un arrecife, les enseñan fotografías que nosotros les hemos proporcionado, les dan pláticas, incluso les enseñan los organismos. Eso lo hicimos también en conjunto con el Parque Sistema Nacional Residual Veracruzano, que estaba en ese momento la bióloga Elvira, que hicimos una buena alianza. Y eran proyectos que iban a ser a largo plazo porque hay prestadores de servicios, tanto turísticos, que ellos eran los que los íbamos a enfocar, como los de buceo. Y después esto se vio un poco interrumpido porque metimos un proyecto con Avio que se aprobó afortunadamente, en el cual primero fue una evaluación de cómo estaban los arrecifes, todo el sistema arrecifal veracruzano, y después un monitoreo que fueron por varios años, el cual también desafortunadamente pues son cosas que terminan, y un monitoreo, les comentaba hace un momento, pues debe de ser pues para siempre, ¿no? Entonces hicimos una buena alianza y ahí pudimos encontrar que simplemente la cobertura de corales, que de un 30% del dato más, reciente, más antiguo, perdón, 30% bajó a menos del 20%, ¿sí? Y también ahorita estamos viendo cómo con la parte del blanqueamiento de los corales, pues bueno, esto, como se cortó este proyecto de Conavio, pues entonces no sabemos exactamente cuántos murieron, ¿sí? Entonces ahí tenemos un dato que quedaría, digamos, en el aire para poder llevar una estrategia de conservación. Pero bueno, esta alianza que se hizo con los prestadores de servicios, casas de buceo, con los pescadores, que después los metimos hacia la parte de prestados de servicios, con la CONAM, con la docencia y con la ciencia, entonces fue, digamos, que un proyecto exitoso. Entonces, igual que mencionaron los compañeros, pues bueno, estas alianzas y esta formación ahora nueva de lo que le llaman las nuevas sociedades, no nada más se habla de la parte científica, sino también de la parte tecnológica, de la parte educativa, de la parte cultural, todo lo que sería el contexto sociocultural. Todo eso se tiene que tomar en cuenta si queremos realmente hacer una conservación. No se puede hacer, como dijo David, desde cada uno desde su asiento, de forma aislada, no, poniendo su granito de arena, ¿no? Mejor, en lugar de un granito de arena, mejor entre todos hacemos ladrillos y construimos. Y para eso, pues se necesitan hablar de todos los niveles, no nada más de la parte, de todos los niveles sociales podemos hablar, hasta los niveles gubernamentales, y tratar de convencer de que esto es una inversión, no es un gasto de dinero más. Con eso concluyo. Pues me tocó ahora a mí al final y hay muchas cosas que ya se dijeron, ¿no? Pero una vez más lo pongo en la mesa, voy a hablar desde la experiencia que hemos tenido como Oceana en temas y retos que vemos en la parte de áreas naturales protegidas marinas. Y bueno, todo comienza como desde preguntarnos de quién es un recurso, ¿no? A comparación de la parte terrestre, la complejidad en la parte marina pues es enorme, es desde cómo la estudias, ¿no? Aquí ya lo mencionaron, cómo sabes lo que hay ahí, ¿no? Desde esa complejidad de conocer, porque conocemos más del espacio que lo que conocemos de nuestros mares, de lo que conocemos. Entonces, desde ahí empieza la complejidad para estudiar un lugar en el mar, ¿no?
Y después viene otra serie de complejidades una vez que detectamos o sabemos que hay un lugar interesante, importante para proteger. Después es a quiénes vas a sumar en esta protección. No solo como desde, yo lo mencionaba anteriormente, desde quiénes son los usuarios, ¿no? Quiénes son, es turismo, es pesca, pero además es cultura, es recreación. Entonces, ¿quiénes van a estar ahí? Pues es desde la persona que a lo mejor se siente más lejana en una comunidad costera desde hasta las personas que están al pie de playa. Entonces tiene también esa complejidad del mar. Y también hay una complejidad, hay que reconocerlo, en el tema de áreas naturales protegidas marinas, que es qué instituciones deben estar ahí, ¿no? ¿Es federal? ¿Es municipal? ¿Es estatal? Entonces también vemos ahí un montón de cosas. ¿Quiénes deberían estar vigilando? ¿Es solo la CONAMP? Además tiene que llamar a otras instituciones como CONAPESCA, como CEMAR, ¿quiénes deberían estar ahí? Entonces, nosotros lo que hemos visto, y que voy a hablar un poquito después, pero es, ante estos retos, cómo hacer los programas de manejo, ¿no? Una vez que se establece un área natural protegida, el siguiente paso natural es hacer un programa de manejo. Y en este programa de manejo, ahí lo vemos nosotras en Oceana como una oportunidad de creación de manera conjunta y en colaboración con un montón de instituciones, usuarios y demás. Entonces, eso voy a profundizar más adelante con un ejemplo que estamos trabajando, pero también aquí veo muchos colegas de academia y yo diría, además de esa complejidad que ya mencioné, también hay una complejidad que mencionaron al inicio de, pues, qué instituciones van a sumar, qué trabajos se quieren hacer desde la ciencia. Y yo también invitaría a que todas las y los académicos nos quitemos este ego, ¿no? De decir, tenemos que publicar y más bien todos vamos para un bien común, todos queremos lo mismo, entonces sentémonos y ante esta complejidad del que nos presenta la zona marina de México, vamos a sentarnos y vamos a construir ladrillos y vamos a discutir y vamos a veces a sacrificar algo, ¿no? Pues lo que teníamos en toda nuestra construcción de qué está bien y qué está mal, yo también creo que ahí debemos pues estar muy abiertos y abiertas al conocimiento de otras comunidades, de otras personas, de otra sociedad. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, doctores. ¿Alguien desea hacer algún comentario adicional? Tiene un minuto. Bien, si no es así, híjole, de verdad me impacta tus comentarios muy, muy, muy valiosos. Qué buen ejemplo, doctor, de este proyecto trinacional de Mariposa Monarca que ha funcionado justamente por una sinergia muy importante que tiene que ver con gobierno, pero también con sociedad. Recientemente estuvimos en un taller parecido que tiene que ver con conservación de tiburones y rayas, y efectivamente trinacional. Y efectivamente el ejemplo fue la trinacional de Mariposa Monarca, como una colaboración internacional, pero también local, ¿no? Entonces es un ejemplo muy relevante. Y comentarles también que efectivamente estamos conscientes en la CONAMP de que las alianzas estratégicas son fundamentales para la conservación y desde antes, incluso en la planeación, estamos generando alianzas. Por ejemplo, con el doctor David estamos por firmar un convenio de colaboración con el Laboratorio de Biodiversidad. Tenemos pendiente un convenio con el Instituto de Biología también, y por supuesto con Oceana hemos colaborado ampliamente para el desarrollo de propuestas de ANP como es Bajos del Norte y Arrecifes del Golfo de México Sur, que se hizo en colaboración con Oceana. Entonces estamos también en este camino. Las alianzas estratégicas son fundamentales también para nosotros. Colaboramos también con BAT International, por ejemplo, en el tema de murciélagos. Colaboramos con COBI, colaboramos con múltiples organizaciones civiles y académicas para estar estableciendo estas alianzas, porque efectivamente, como mencionamos en un principio, la CONAMP no lo va a hacer solo, ¿no? Necesitamos insumos, y efectivamente uno de los elementos principales que a veces se nos dificulta es tener el insumo técnico porque no está publicado, ¿no? O porque en el ámbito académico pues se dan cuestiones que no permiten que la información a veces fluya.
Y hace poco también alguien comentó, si la información no está publicada, entonces no existe. Es como si no existiera. Si no la tenemos, si no está a disposición, no existe, no se ha hecho, no la podemos utilizar. Finalmente, como lo mencionaron, un objetivo común para todo el país es la conservación de la biodiversidad y para la CONAM, pues también. Quisiera hacer un breve comentario porque desde hace rato alerté de la posibilidad que yo me tuviera que mover y no quería dejar de, por lo menos, dar cierta retroalimentación. Primero, coincido totalmente con la necesidad de la comunicación, digamos, no solamente a nivel de la ciencia de la ecología o de la biología, ¿no? Yo creo que en la medida en que vayamos rompiendo islas y generemos comunicación, por ejemplo, la conservación y la economía, ¿no? Que normalmente no hablamos de economía, ¿no? ¿Qué tiene que ver la economía con la conservación? Pues todo, ¿no? Yo siempre he mantenido esta tesis de que pues el mercado es un muy buen reflejo del estado de conservación de los ecosistemas, ¿no? No va al mercado y los tomates pues los estás viendo sembrados en el desierto, las uvas, los vinos, en general el consumo en general determina en buena medida el estado de la conservación. Y las relaciones, obviamente, el sistema político, pues por supuesto. Pero si pudiéramos juntar información de ese nivel de calidad científica, biológica, pero con la sociología, con la antropología, con la economía, que siempre ha sido un sueño, ¿verdad? Pero les aseguro que la biodiversidad, cuando la pones junta, también genera conflictos, ¿no? Y eso sucede en las mejores familias, ¿no? No hay una ONG, yo he trabajado en ONGs y digo, wow, o sea, no es cierto que ahí florece la hermandad, ¿no? También hay conflictos. Y va uno a la academia y dices, aquí está todo, aquí sí vamos a hacer interdisciplinariedad. Y no, el del cubículo de al lado ya me sacó la lengua. Y ya escribió ya me se fusiló mi dato, ¿no? Y en el gobierno, bueno, ni se diga, ¿no? Sin el gobierno es diario, ¿no? Esa lucha. Además es como un vitral, ¿verdad? Porque estamos en vitrina y todo el mundo nos ve, todo el mundo sabe que nos peleamos. A lo que voy es, creo que este concepto de conservación humanista puede ayudar mucho para incluir la parte social de manera más contundente. Siempre hemos hablado en CONAM, conservación con la gente y para la gente. Pero ¿cuántos análisis socioeconómicos tenemos sobre las comunidades que viven dentro de un área protegida? ¿No? Pocos. ¿Cuántos análisis tenemos de qué viven esas personas y qué posibilidades reales tiene de sobrevivir aún y cuando le metamos servicios ambientales, proyectos productivos, enfoque de género? No necesariamente tenemos que encontrar las respuestas aquí, las respuestas son más graves, ¿no? Sí tenemos que salir a los medios, sí tenemos que gritar, sí tenemos que hablar, pero también sabemos quién está allá arriba, ¿no? Y no precisamente los que creen en la parte religiosa, sino me refiero geográficamente. ¿Quién está allá arriba? ¿Qué impone? Que sí se puede decir con toda contundencia. Ustedes vean los discursos, cómo se diluyen de menor fuerza a mayor fuerza conforme se van alejando de la latitud que significa estar cerca de los güeros de allá arriba, ¿no? Entonces, también no podemos pecar de inocentes, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos y creo que la presidenta ha dado muestras de esa sutileza, ¿no? A veces quisiera uno más fuerza, pero habría que sentarse en esa silla para ver si uno puede aventarse un tiro de esos. Así es. ¿No? Concluyo diciendo, creo que sí vale la pena abrir el espacio de la investigación. Tenemos que ver qué pasa con la economía de estas comunidades que viven en condiciones de marginación.
El mar, por ejemplo, que decimos que es propiedad federal, normalmente no vemos el mar, pero de los 90 y tantos millones de hectáreas que tenemos conservados, 70 son de mar, de áreas protegidas, ¿no? El mar también está dividido, está parcelado, ¿no? Con incursiones de clandestinos y dividido supuestamente con ciertas normas y criterios, ¿no? Y de ahí está saliendo dinero. ¿Y quién se está llevando ese dinero? Una comunidad papera. Estos parques nacionales que declaró el general Cárdenas están llenos de cultivos de papa. Porque la gente dijo, ah, caray, política social, política ambiental. Repartimos parques nacionales. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para darle de comer a esa gente que vive dentro de esos parques nacionales, ¿no? La gente que no conoce de esto habla de Yellowstone, ¿no? Y las clases altas que van a Estados Unidos y ven un parque nacional, y, no, pero aquí es, digo, yo fui director de los Tuxtlas y tenemos 160 comunidades viviendo ahí, ¿no? Y cuando puse la malla de propiedad social me di cuenta que eran microparcelas de 5, 3, 2 hectáreas. Y ahí pasa el jaguarundi y ahí pasa el tepezcuintle y es la parcela de Pedrito, de doña Chucha, doña Chana, etcétera, ¿no? Entonces la biodiversidad convive con esa realidad social y agraria. En fin, concluyo diciendo, creo que sí, las ciencias sociales tienen que formar parte de esta mesa de trabajo y que todos tenemos que flexibilizar nuestro diálogo para poder acercarnos, porque en efecto coincido con la doctora, en buena medida la sabiduría de la gente que está ahí en el campo es poco conocida y hemos sido soberbios en no escuchar. Ustedes siéntense con un pastor 5 horas en la montaña, en la que quieran, y se van a dar cuenta de lo que esa gente sabe, ¿no? Y cualquier biólogo que ha convivido con un pastor o con un pescador se da cuenta de que sí, en realidad son sabios de la naturaleza, pero no tenemos formas de traducción porque no hay diálogo de saberes. Coincido totalmente en eso. Pero sí abono al discurso de una comunicación, primero suave e inteligente y después fuerte, dura y contundente, ¿no? Gracias. Bueno, yo solamente quisiera agregar a los que se comentaba de la mariposa monarca, decir que sin los ejidatarios y ejidatarias que han arriesgado y dando su vida, ¿no? Ahí tenemos al compañero Homero Gómez, un documental, y eso también nos marca, ¿no? Cuál es el sentido de la política y del enfoque que tenemos ahora que recorrer de la mano. Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos. Bueno, vamos a pasar ahora a la tercera ronda. En esta tercera ronda, después ya es la final, después de esta vamos a tener una sesión de también interacción con el público. En esta tercera ronda nos vamos a ir hacia el futuro, ahora sí, ¿no? Entonces, mirando hacia el futuro, en un escenario de aproximadamente 25 años, ¿qué va a pasar con las áreas naturales protegidas en un entorno de cambio global que ya hemos estado mencionando, lo que nos ha mencionado la doctora Luque, por ejemplo, de estos fenómenos que cada vez son más recurrentes o que también de mayor impacto y qué va a pasar entonces con este movimiento de la biodiversidad, ¿no? Un poco más adelante voy a mencionar un ejemplo al respecto. Entonces, ¿cuál tendría que ser el futuro de la biodiversidad de los ecosistemas dentro de las áreas naturales protegidas? ¿Y cuáles serían las estrategias de conservación innovadoras que tendrían que estarse enfocando ahora, considerando estos cambios globales, ¿no? Me voy a permitir leer unas preguntas. Mirando hacia los próximos 25 años, ¿cuál tendría que ser el futuro de las ANPs en México? ¿Qué innovaciones, estrategias, nuevos enfoques, nuevas transformaciones consideran necesarios impulsar para fortalecer el conocimiento científico, el manejo, la resiliencia y por supuesto también el conocimiento local
en un contexto de cambio global, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa también con las nuevas generaciones? Los nuevos científicos, ustedes son formadores de nuevos jóvenes que van a tomar decisiones, que van a ser los próximos encargados de la conservación de la biodiversidad de México. ¿Qué mensaje tendríamos también para ellos? Y bien, si me lo permiten, ahora podemos comenzar con la doctora Mariana. Gracias. Nos pusiste una pregunta bien sencilla, Alejandro. Y bueno, creo que más adelante escucharemos de estas oportunidades, pero yo me voy a enfocar en una oportunidad que es una herramienta con la que ya cuenta la CONAM, que son los programas de manejo, ¿no? En la intervención anterior yo dije, bueno, existen todos estos retos, ¿cómo podríamos usar una herramienta como el programa de manejo como una oportunidad ante esta complejidad en territorios marinos, en territorios también terrestres, en estas áreas naturales protegidas? Y es justo esta herramienta en donde se dictan los detallitos de qué sí puedo hacer, qué no. En dónde sí, de todo este polígono, en dónde sí, en dónde no, quiénes sí, quiénes no, qué instituciones van a intervenir y cuáles otras deberíamos llamar a sentarse. Y es entonces en esa creación del programa de manejo en donde la oportunidad de sentar a todas las personas interesadas y escucharles de una manera equilibrada, ¿no? De hacer como negociaciones, pues ahí está lo interesante. Y en esto tiene que estar definitivamente sí o sí, pues tanto academia, usuarios, gobierno, y ahorita lo mencionaste también, juventudes, ¿no? Juventudes que son las que en 20 años van a estar, pues ojalá, exigiendo una mayor calidad de protección en nuestras áreas naturales protegidas. Y lo menciono que es un ejemplo porque estamos ahorita trabajando en el Golfo de México en la creación de un programa de manejo del Parque Nacional Bajos del Norte, y ahí pasó un fenómeno súper interesante en donde son los usuarios, son el sector sobre todo pesquero, que ya dijimos que existen muchos, pues estos matices de quién es sector pesquero a gran escala o pequeña escala, pero son estos mismos usuarios los que están pidiendo a gritos conocer ya las reglas de qué va a suceder, y han estado en la disposición de sentarse en una mesa a dar su perspectiva y decir, aquí necesito esto, y la CONAM ha ido y visto en el campo y decir, bueno, esto sí se puede, esto no se puede, pero va a ser una conversación, ¿no? Y entonces yo creo que una de las oportunidades es que esta herramienta además en teoría debería ser muy dinámica, ¿no? En teoría debería actualizarse cada 5 años y ser una forma de regulación, pero también de oportunidades para crear proyectos con impacto que puede ir cambiando, ¿no? Porque no es lo mismo cuando se crea el programa de manejo en un primer momento que a lo mejor hay, no sé, la pesca está restringida a tales zonas, pero no a tales otras, que a lo mejor en 5 años ya están los mismos usuarios proponiendo proyectos con impacto para sus comunidades y decir, bueno, entonces ahora ya no solo quiero esta zona núcleo, ahora quiero la otra porque vi que además tiene un impacto en mi comunidad, en mi trabajo, en mi sustento, en mi alimentación. Entonces yo creo que lo dejo aquí como esta reflexión de es una de las oportunidades, hay muchísimas, pero ahorita nosotros como Oceana estamos propiciando a que sea esta herramienta que ya existe, pues la veamos como una oportunidad para sentarnos todas y todos en la mesa y de ahí pues avanzar y siempre estar regresando y volvernos a hacer preguntas. Ok. Hablar del futuro siempre es incierto, ¿no? Y a veces el pronosticar algo, pues se puede hablar y comprometerse sin necesidad de que estemos todavía para ver si se cumple lo que dije, ¿no? Pero aquí lo que estoy viendo, yo hablando directamente ya con los datos científicos, con datos duros, veo que en el sistema arrecifal veracruzano pues ha ido en decadencia. Hace un momento hablaba de los corales que ha habido un declive de un 30 a menos del 20% de cobertura coralina.
Pero no nada más es eso, sino que ahora con el fenómeno del blanqueamiento, que es el cuarto fenómeno de blanqueamiento a nivel global, no nada más pasó en los arrecifes de Veracruz, sino pasó pues en varias partes del mundo, no nada más, incluso en México y de aparte de los dos lados de México. Entonces, unas de las especies que han sido afectadas son especies que son constructoras. Así como otro cliché que tenemos también los biólogos es que depende de la especie, y es cierto, hay unas especies que pueden ser enormes y otras especies que pueden ser chiquitas. Puede que si nosotros las contamos, puede decirse, sí hay muchos corales, pero bueno, si es una especie que no es de las importantes constructoras, entonces ahí estamos viendo un daño. ¿Y por qué siempre hablamos de los corales? Es porque si nosotros vemos esta parte plana, digamos, en el templete que está aquí, y nosotros vemos esta parte, las sillas, las mesas, estamos viendo que se forma una figura tridimensional. Y esa figura tridimensional es lo que le da la importancia al ecosistema para que albergue biodiversidad. Si esa figura tridimensional se pierde, entonces la biodiversidad también baja. Entonces, ese es realmente el problema. Pero tenemos ahí como que, conociendo que esa es parte de lo que nos interesa, el conocer nuestro laboratorio natural, que es el sistema recifal veracruzano, vemos que hay el aporte de los ríos, y hace un momento les hablaba que esos ríos pues van a llevar pues también todo lo que llega de la parte de la sierra, de zonas de cultivos, pesticidas, metales pesados y una gran cantidad de materia orgánica. Pero esa materia orgánica, pues podríamos pensar que entonces es como una especie de fertilizante y que estaríamos viendo que que todo esto, cuando mueren los corales, se cubren de algas. Porque no nada más mueren los corales, mueren también la parte de los organismos que son herbívoros y que van a podar todo eso. Pero regamos al arrecife y vemos que eso no es cierto, que realmente son aguas oligotróficas, aguas con poca cantidad de materia orgánica. ¿Y por qué? Porque en uno de los estudios que se hizo, dirigido por el doctor Hortapuga, de ahí, y con los colegas Aura Morales y Joan Gutiérrez, vemos que esa materia orgánica que está llegando, todo queda por cargas eléctricas, todos esos biomoléculas, todos esos nutrimentos quedan absorbidos y entonces no están biodisponibles para que se desarrolle las algas. Pero eso también es alimento que los corales sí pueden nutrirse, agarrando esa materia orgánica, los sedimentos que forman aguas turbias en los arrecifes de Veracruz, pues que les impide que el sol, imagínense, pierden su parte fotosintética a los corales y están acostumbrados, porque es una sociedad, un consorcio evolutivo, que los corales ahora reciben más del 90% de su nutrición. Es como si nosotros les estuvieran dando de comer y de repente la persona que nos da de comer se va y entonces vamos a estar comiendo comida chatarra y llega un momento en que nuestra nutrición va a bajar. Y eso es lo que pasa con los corales que mueren. Pero de alguna manera es digamos, un dato de esperanza de que los corales han sobrevivido más los que están en Veracruz que los que están en el Caribe, y por esa y otros factores que, bueno, ya no da tiempo de mencionarlo, ¿no? Y quiero cerrar también hablando de esta parte importante, porque al principio hablé de algunos trabajos que hemos realizado, por ejemplo, listas de especies, de peces, que son más de 400 especies, la única lista que tenemos de especies de anémonas, casi nadie trabaja ese grupo, y así, moluscos, equinodermos, y entonces, de todos estos que estoy hablando, son biólogos que se formaron cuando los llevamos al campo. Todos estos eran alumnos. El especialista ahorita que se formó de anémonas está como investigador en Argentina. Otra especialista de moluscos está en Noruega. Otro especialista que trabaja genética de corales está en México. Esa es otra parte también importante. No sé si me dan unos segundos más para mencionarlo, ¿sí? Porque ahí se está viendo cuáles especies del simbionte que tiene el coral son más resistentes al cambio climático. Y ya se han encontrado. Entonces, por una parte, lo que se quiere hacer es que, de alguna manera, ver que esas especies y después transmitírselas al coral. Pero eso no es tan fácil, porque ya llevan a veces cientos o miles o millones de años de evolución en el cual se ha hecho esa relación.
Entonces lo que se tiene que hacer es lo que le llaman evolución asistida, ayudarles con edición, ¿sí? Y entonces digo que es darles como su Yakult a los corales, ¿no? Para que resistan. Entonces digamos que eso es otra parte interesante, y hay otro trabajo que se está realizando en Puerto Morelos por la doctora Ania, en el cual lo que ella quiere hacer es preservación. Y entonces lo que quieren hacer es hacer un germoplasma de las especies de corales, y si ahorita no las podemos salvar, tenemos esas especies que más adelante pudiéramos otra vez reincorporarlas al ecosistema. Entonces, el mensaje que decía para los alumnos, pues bueno, todos estos especialistas que ahora les comento, con los que llevo colaboración, fueron alumnos míos o del doctor Guillermo Horta, que es con el que colaboro, y entonces ahora son investigadores que están dando esas propuestas. Entonces, pues a los jóvenes que apenas van empezando, pues hay esperanza, hay cosas que pueden realizar, simplemente nada más enfocándose y ver qué es lo que yo quiero aportar para que, en el caso de los biólogos, pues principalmente para la conservación, aunque esto está abierto a todas las profesiones, ¿no? Gracias. Bueno, como veo de aquí a 25 años, pues yo creo que estamos ahorita en un gran momento de una revolución científico y tecnológica de gran impacto para la humanidad, ¿no? Tenemos, por supuesto, que la inteligencia artificial y todo lo que es el avance en las biotecnologías, y estamos también avanzando en una conciencia como especie, como humanidad. Y eso es importantísimo para poder enfrentar estos desafíos que tenemos actualmente. Claro que exactamente qué vaya a pasar a 25 años, pues es muy difícil saber, pero pues yo pienso de que la humanidad quiere vivir en paz, quiere vivir en armonía, y aunque tenemos muchísima información de toda la violencia que puede generar el Homo sapiens, los datos duros nos dicen que hemos sido una especie muy exitosa porque hemos cuidado de nuestra tribu, de nuestra comunidad. Actualmente somos 8,000 millones de personas, y eso habla de que nos hemos podido organizar y generar los vínculos, la ciencia, los conocimientos para cuidar de nuestra familia. Inclusive hay neurocientíficos que dicen que el cerebro humano evolucionó por esa intención del Homo sapiens de cuidar de su tribu. Entonces, esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza, que tenemos que estar dando cuenta constantemente de que ciertamente sí hay crimen organizado en México y que se debe de acabar, todos esos desaparecidos, eso se debe de acabar, pero al mismo tiempo sobrevivimos 130 millones de mexicanos, ¿no? Y esta Ciudad de México es un ejemplo increíble que le da de comer diariamente a 25 millones de personas. Entonces, la capacidad que hemos generado de organización, de producción de alimentos, de abastecer de agua, tenemos una base enorme en muchos sentidos, y que sí tenemos que valorar. Y la
capacidad que estamos teniendo ahorita de organizarnos a nivel global es inédito. Y ahorita pues tenemos tragedias humanas, pero son localizadas. Ya el tema de las grandes hambrunas que sí llegó a haber en muchos periodos de la humanidad y que inclusive pusieron en riesgo la especie humana, prácticamente la hemos superado. Entonces, sí creo que estamos en un gran momento de la humanidad. Yo espero que la tecnología y la ciencia siga avanzando y que toda la minería se haga en el espacio exterior, ¿verdad? Que se haga allá con los aerolitos y eso, que de allá saquen las cosas y que dejen de contaminar este planeta, porque este es un planeta vivo. Y nosotros los humanos tenemos una gran responsabilidad en esta trama de la vida. ¿Y qué va a pasar con los jóvenes? ¿Qué va a pasar con los jóvenes científicos? Pues sí tenemos que ser muy pragmáticos, ¿verdad? Porque ahorita no tienen derechos laborales. Ahorita toda esta gran capacidad que tiene México en su juventud, que está formando a grandes científicos, no tienen derechos laborales y no está habiendo una regeneración generacional, porque los viejos no nos podemos jubilar y los jóvenes, pues la verdad que la gran mayoría están valiendo M porque no tienen derechos laborales. Entonces, sí tenemos que poner atención en esas cosas, en lo pragmático, pero sin perder de vista este gran momento de capacidad, de conectividad y de generación de una ciencia que sí vamos a poder salir adelante, porque ya lo dijo el filósofo alemán Carlos Marx, la humanidad no se plantea problemas que no pueda resolver. Y con esto termino. Gracias. Bueno, mi reflexión comienza con algo que nos dice la ciencia con datos duros, que es la conservación de la biodiversidad es igual al bienestar humano. Y partiendo de este paradigma, de este modelo conceptual, me parece que podemos ver manera de dirigirnos a esta pregunta de cómo vemos el futuro de las áreas naturales protegidas a 25, 50 o 10 años, lo que sea, al futuro. Y entonces hay un binomio indisoluble, que ya lo comentaron aquí mis compañeras y compañeros, que es la conservación debe de ir de la mano de la gente. La gente debe de hacer conservación. La gente, las comunidades deben de apropiarse de los recursos naturales de una manera sustentable. Y eso garantiza que esas áreas van a estar conservadas a través de las generaciones. Entonces, podemos identificar que va a haber dos grandes factores que van a estar afectando no solamente a las áreas naturales protegidas, sino a todo el planeta. Uno de ellos es lo que ya mencionaba David, el cambio climático. El otro yo creo que es la deforestación, el cambio de uso de suelo, de vegetación. Creo que esos son los dos factores. Hay otros, muchos, pero yo creo que esos son los dos factores que están operando a una escala mundial. Entonces, la manera como yo creo que esto puede marcar una ruta a seguir, no solamente una ruta científica, sino una ruta de comunidad, una ruta de país, es tomando la experiencia y los ejemplos de los casos exitosos que tenemos ahora e intentarlo replicar a una escala mayor, ya sea una escala regional o una escala de país,
en los próximos años. Y yo creo que eso es algo en donde debemos de exhortar a los jóvenes a que tomen esa bandera de tomar los casos de éxitos y replicar. El otro tema que voy a comentar brevemente es la parte de cuánta área necesitamos para conservar. Yo creo que esa es una pregunta muy complicada de contestar, pero podemos tomar también en nueva cuenta algunas métricas. Por ejemplo, en los últimos 6 años se han decretado un número muy importante de áreas protegidas y se agregó más o menos aproximadamente un 3%, 4% del territorio en áreas protegidas con decreto. Y un estudio que hicimos en el laboratorio fue preguntarnos qué aporte tuvo este incremento solamente a nivel terrestre. Me encantaría que mis colegas acuáticos, bueno, que estudian sistemas acuáticos, perdón, aportaran datos en este sentido, más cuando hay ahorita algunas áreas marinas que se piensan decretar de dimensiones muy importantes, como el archipiélago de las islas de Villagigedo, por ejemplo, y nos preguntamos qué tanto aporta este incremento de área protegida a métricas de riqueza de especies o de grupos funcionales. Y realmente la aportación es muy importante. O sea, había ahí un hueco que se llenó, pues, o sea, que se cubrió parcialmente. Y entonces el mensaje que quiero dar aquí, además de estos casos de éxitos, es todo lo que se pueda conservar va a servir. Todo lo que se pueda conservar va a servir. Si me dice, o sea, ojalá sea el 30%. Ahorita tenemos el 15%. Nos falta el otro 15%. ¿Cómo lo vamos a seleccionar? Podemos proponerle aquí a mi querido Alex que le diga al comisionado que podemos formar un equipo de trabajo, un grupo de trabajo, para ver algunas ideas de cómo incrementar el otro 15%. Y ese es el otro tema que le debemos de inculcar a los jóvenes. Me explico, todo lo que se pueda conservar, hay que conservar. Por supuesto, tiene que ir acompañado, por supuesto, de un presupuesto. Si no hay ese por supuesto de presupuesto, va a ser muy complicado. Muchas gracias. Bueno, para mí una de las cosas que yo veo, y quizás va a ser un poco contradictorio porque justo una de las cosas que yo más hago es delimitar áreas que sean prioritarias, creo que las áreas protegidas en los 25 años que vienen, si no es que antes, tenemos que cambiar el paradigma. No deben ser áreas de resistencias a lo que está pasando, o sea, de aguantar lo que nos está pasando para soportar. Yo creo que tenemos que evolucionar. Y en esa evolución yo detecto 2 grandes patrones. El primero ya lo dijo la doctora, inclusión. Tenemos que ser inclusivos de todos los niveles de instituciones, de conocimiento, que no se pierda ese conocimiento empírico, que no se pierda los datos científicos que necesitamos, el monitoreo. Sin monitoreo no podemos hacer métrica, no tenemos un punto de partida para comparar. Pero bien lo decía el doctor Víctor, sin presupuesto, pues ¿cómo hacemos el monitoreo? Entonces, necesitamos cambiar un poco más la gestión dentro de las áreas y que esa gestión, y ahí voy con mi segundo punto, tiene que ir más allá de las fronteras del límite de un polígono, de como lo queramos llamar, porque en realidad lo que pasa dentro del área no solo depende de ese núcleo, también de su alrededor. Y yo sí creo que la conservación ya no solo es dentro de áreas protegidas, es dentro y fuera de las áreas protegidas. Porque sin eso, pues simplemente tenemos reservas aisladas y volvemos al tema principal, estamos conectados. Las especies
Literalmente no le importa el límite que estamos poniendo de áreas, porque si llega el cambio climático me tengo que ir a otro lugar, si es que puedo, pero si no estoy conectado al otro lugar que me gusta, pues no lo voy a poder hacer. Entonces nuestras áreas no pueden ser ya estáticas, tienen que ser dinámicas, adaptarse a lo que está pasando. Y en ese sentido, volviendo como quizás a la última pregunta de qué hacer con las nuevas generaciones, yo siempre he sido muy amigo de la frase que dice, no puedo conservar algo que no conozco. Entonces necesitamos integrar a los estudiantes desde pequeño, educación ambiental, desde los primeros niveles de educación, que entiendan la importancia de la biodiversidad, que entiendan el beneficio que tenemos de ello, que no es un servicio, bien lo dice ahora el concepto, es una contribución que nos dan a nosotros como sociedad para crecer, que entiendan el valor de cuidarlo. Y no es cuidarlo allá en el polígono, sino incluso aquí, en mi contorno urbano, ¿qué hago para ayudar a la conservación? Sin esos principios tan básicos, pues en realidad el futuro no podría ser muy bueno o no lo podríamos esperar. Yo sí creo que lo podemos hacer. No es fácil, eso nadie lo puede decir, pero necesitamos motivar esos principios básicos. Sin esa columna no podemos avanzar hacia adelante. Y de hecho, justo la integración de los saberes, yo lo veo ahorita y hemos tenido la oportunidad en los últimos años. En Iztacala tenemos una carrera nueva que es ecología, que es muy aplicada. Y justamente uno de los objetivos de salidas de campo es conocer ecosistemas naturales, que ahí entra justo poder ir a ciertos parques o incluso zonas donde hay manejo. Entonces, y llevarlos ahí y conocer lo que está pasando en las realidades es sumamente importante. Y no llevarlo al parque que todo el mundo conoce, al parque donde no hay datos, al parque ese que nadie sepa, que vea que también hay cosas muy peculiares o particulares que proteger. Entonces, hay que involucrar a la juventud a todos los niveles, no solo biólogos y ecólogos, a conocer lo que tenemos. Sin eso, no hay forma de lograr conservación. Bueno, muchísimas gracias. Muy valiosas también las aportaciones. ¿Algún comentario extra, sí, doctor? Yo sí quería comentar algo de lo que dijeron mis dos compañeros posteriores. Yo siempre estuve hablando de un sistema arrecifal veracruzano, un sistema. Tuvimos ahí algún conflicto con varios niveles de gobierno, que fue la ampliación del puerto de Veracruz. Y en la ampliación del puerto de Veracruz, pues desgraciadamente se modificó un decreto que ya existía donde había un área mayor y se quitó un área para poder construir el puerto. Y para que lo entendamos así, es que si estamos hablando de un sistema, es que hay varios arrecifes, no es uno solo, y entonces las especies van a trasladarse. Y como dijo bien David, si se van a trasladar, si las condiciones cambian. O sea, todas las especies tienen la misma oportunidad de encontrarse en cualquier lugar. Pero si hay más sedimento, pues va a beneficiar a las que van a tener más sedimento. Y eso lo estamos viendo en un arrecife en particular que está cercano, que es un arrecife que ha tenido mucho impacto, el arrecife La Gallega, donde está construido San Juan de Ulúa, que hace muchísimos años se tenía que ir con lancha. Ahora se llega con transporte. Entonces, desde ahí ya hay un impacto, ¿no? Y nosotros hemos visto que se ha ido sedimentando y sedimentando y sedimentando. Cuadrantes que nosotros tirábamos y veíamos 30 anémonas en 1 metro cuadrado, ahora puede ser que ninguna no encontramos. Erizos de una especie que nos encontrábamos por todos lados donde vivíamos, ahora es difícil encontrarlos. Pero eso no quiere decir que no vuelvan a regresar, porque como es un sistema, estos pueden estarse moviendo o las larvas pueden estar repoblando los lugares en donde está la parte conservada. Entonces aquí es como respondiendo la pregunta, ¿qué área? Pues sí, entre más área tenemos es mejor. ¿Por qué? Porque nosotros todos también somos un sistema. Yo les preguntaría, ¿qué parte para hacer cualquier otra cosa se cortarían? Pues tenemos 2 brazos, ¿no? Somos bilaterales, tenemos 2 piernas, tenemos 2 orejas. ¿Alguien quisiera perder algo? Bueno, entonces si ya tenemos un área, ¿por qué perderlo? Y la otra que dijo David es el área de influencia. Todo el área de influencia aquí, la zona costera, los arrecifes de coral, que ahora están dentro de los humedales,
tienen la influencia de la costa y tienen la influencia del mar. O sea, digamos que están en dos frentes. Entonces, si nosotros le tiramos cosas al mar, les va a llegar. Y si nosotros las vertemos directamente hacia la costa, pues también les va a llegar. Y entonces ese es el problema que se tiene. Si nosotros ampliamos más, hacemos conciencia también, por ejemplo, a las personas que están más lejanas, que contaminan los ríos, porque eso al final de cuentas va a llegar. Y muchos otros factores que podríamos estar platicando, ¿no? Pero quería comentar ahora sí, acepté el reto. Gracias. Gracias, doctor. Se nos está acabando el tiempo. Doctora Luque, ¿quería hacer un comentario? Sí, bueno, ahorita que hemos estado en este concurso o escuchando la opinión de los científicos, yo sí creo que es muy importante lo que mencionó Toño González, de que la conservación es muy importante, de que sí estén presentes las ciencias naturales, pero sí es un tema que abarca, yo diría que todas las disciplinas. Porque, por ejemplo, nosotros hace como 10 años hicimos un análisis de factibilidad de implementación de un instrumento de política ambiental como es el ordenamiento ecológico territorial en 42 núcleos agrarios de Sonora, y solamente en uno era factible por las condiciones socioeconómicas y demográficas en las que estaban y productivas de esos núcleos agrarios. Entonces, no podemos seguir tratando de implementar instrumentos que no es factible de implementar. Entonces, sí se tiene que revisar la política, los instrumentos que hay, y para eso también hay especialistas en política pública, ¿no? Entonces, es política pública, es ciencia económica, es ciencia de la comunicación, ciencia de la divulgación. Y yo también quiero cerrar con esta frase que es Ant itiyay apetikimis, que es una frase de la lengua materna Muikitom del pueblo indígena Comcac, que son habitantes milenarios de la isla Tiburón y Golfo de California, el desierto de Sonora. Esta frase no tiene traducción real, porque es otra cosmología. Y es muy difícil de entender, y para eso necesitamos a los lingüistas y necesitamos a los antropólogos para que nos ayuden a comprender estos sistemas de comprensión del mundo. Y lo más cercano que puedo traducir esta frase es: la tierra es nuestra madre. Entonces, sí necesitamos el concurso de una gran variedad de disciplinas y de estas mediaciones que hagan florecer también la ciencia ciudadana. Y yo con esto concluyo. Muchas gracias, doctora Luque. Muchas gracias a todos. Se nos acabó el tiempo, ya me informó Erika. Si alguien del público quisiera interactuar con los investigadores, por favor, al final de la sesión se pueden acercar con ellos. Solamente una pequeña conclusión, bueno, sin antes agradecer nuevamente de manera muy fraterna, de verdad, su participación, que nos hayan acompañado en este foro técnico. Definitivamente hay grandes conclusiones, grandes reflexiones que todo mundo se lleva. Las áreas naturales protegidas definitivamente son el mejor instrumento, el más eficiente de conservación de la biodiversidad en México. Hay grandes vacíos de información, por supuesto, que son áreas de oportunidad que para poder abarcar en materia de conservación requerimos gran cantidad de datos e información que muchas veces no están disponibles y son grandes insumos muy relevantes para la toma de decisiones. Es decir, el gobierno no es una entidad académica, no hace investigación, requerimos forzosamente de su gran colaboración y por supuesto de las comunidades locales. En temas de vinculación y divulgación, importantísimo y muy curioso esta parte que hablaban de la conectividad social, es decir, conectividad de investigadores con academia, con social, con las ONGs,
etcétera, ¿no? O sea, también hablar de esta conectividad para una sinergia efectiva de conservación. Resultados como, por ejemplo, los proyectos que nos han comentado que han tenido colaboraciones a nivel de gobierno municipal, estatal y federal, incluso llevarlo a una trinacional. Ese es un gran ejemplo de unos proyectos de conservación que tienen un vínculo importante y que son efectivos. Y bien, pues México, como ya lo mencionó la doctora Luque, de los más importantes en términos de región de riqueza biocultural, por lo tanto el diálogo de saberes es sumamente relevante en materia de conservación. Y hacia un futuro, los programas de manejo, como mencionan, innovaciones en los programas de manejo, eso es muy, muy relevante en términos de que justamente las ANPs no son estáticas. Bueno, la biodiversidad no es estática, entonces el programa de manejo debería estar contemplando innovaciones que hagan frente a estos retos de conservación en el futuro. Y por supuesto, la conservación es igual a bienestar humano, desarrollo sostenible. El cambio climático es uno de los factores que más amenazan en este momento la biodiversidad. Las áreas naturales protegidas, como estamos mencionando, el polígono de una área natural protegida, pues es estático. Es un solo polígono que no se mueve. Sin embargo, recientemente en la revista Science se publicó un artículo que hablaba de cómo se están moviendo las especies arbóreas de manera altitudinal del bosque de niebla. Entonces, aproximadamente una cuarta parte de la totalidad de un polígono de especies arbóreas en un bosque de niebla se están moviendo hacia mayores altitudes y el polígono del ANP está estático, ese ahí se queda, ¿no? Entonces, esa es un área de oportunidad, por eso mencionaba qué estrategias tenemos que estar usando en un futuro de cambio global. Pues les agradecemos muchísimo, de verdad, su presencia, su participación. Erika iba a entregar los reconocimientos. Por favor, gracias. Gobierno de México.